Hola, buenos días a todos y todas. Muy bienvenidos a la mesa temática Protagonismo Universitario del Congreso de Educación Católica. Soy María José Salinas y seré la moderadora de este encuentro. A continuación, les voy a presentar las 3 ponencias ganadoras del concurso de ponencias 2021. Los expositores van a tener 15 minutos para exponerles y presentarles, y después habrá un tiempo para sus preguntas y también comentarios de los mismos ponentes. Primero expondrá Pedro Severino, de Chile, cuya ponencia se titula Responsabilidad Social Universitaria, Rehumanización y Voluntariado, tensiones y desafíos para la educación católica. Pedro es magíster en Dirección de Empresas y actual doctorando en Economía, mención Administración de la Universidad Nacional de Cuyo. Adelante, Pedro. Muchas gracias. Ok, comenzaré. Primero que todo, muchas gracias al comité organizador, a la Pontificia Universidad Católica, ¿cierto?, por organizar estos espacios que nos conducen a poder reflexionar sobre temas que son tan importantes y que el día de hoy nos conducen a poder preguntarnos qué estamos haciendo nosotros para contribuir a la sociedad. El título de la ponencia que el día de hoy les presento, como bien daba lectura, Responsabilidad Social Universitaria, Rehumanización y Voluntariado, tensiones y desafíos para la educación católica. Pretendo hoy poder colocar estos temas en común, ¿cierto?, que los podamos discutir, no cayendo en tantos elementos desde el punto de vista metodológico, porque eso se encuentra ya publicado en un artículo científico. Lo que hoy tengo para ustedes se basa en un artículo científico, como les vengo comentando, que se lo he publicado hace muy poquito, aquí en Chile, sobre responsabilidad social justamente universitario, desde la óptica del comportamiento virtuoso. Elemento que se ha puesto en tensión al pasar de los tiempos debido a que la sociedad se encuentra en una situación que es propicia que nos preguntemos precisamente qué están haciendo las instituciones de educación superior, particularmente las casas de estudios que declaran ser confesional desde esta perspectiva, pensando en que estamos formando futuros profesionales que tomarán decisiones en los cuales se verán tensionados debido a diversos sucesos. Comentar en primer lugar que la responsabilidad social es abordada de distintas ópticas. Ya muchas veces existe una discusión constante si la responsabilidad social subyace de la empresa, si subyace del ethos, si subyace de distintas miradas del punto de vista de quién tiene finalmente el banquillo en donde nace este concepto de responsabilidad social. Lógicamente, situación que nos permite poder conversar largamente. Pero hoy por hoy quiero yo comentarles que me centraré en la responsabilidad social desde la perspectiva del comportamiento de los estudiantes de educación superior, en donde estamos pensando que las casas de estudios superiores deben contribuir precisamente a la formación integral, a la formación del carácter, a la formación en valores, buscando esas conexiones en todo momento, como precisamente a través de las distintas encíclicas, tomando solamente alguna de ellas, nos permiten poder comprender el carácter de urgente que tiene la responsabilidad social como procurador, ¿cierto?, de estos valores que son tan importantes y que la sociedad nos piden con mucha fuerza. Dicho esto, entonces, la responsabilidad social puede ser concebida desde la empresa, desde las instituciones públicas, privadas, desde la universidad, de los hospitales y distintas formas de poder comprender esto, reconociendo en todo momento de que nosotros, por ser perceptores, vamos construyendo nuestro propio imaginario social, vamos construyendo nuestras propias concepciones, preconcepciones y prejuicios también respecto a ciertos conceptos que día a día nosotros nos enfrentamos. La responsabilidad social universitaria es concebida como modelo, una filosofía, un principio, un valor, que pareciera que algunas instituciones quedan simplemente en el señalamiento y no bajan a la praxis, a una práctica genuina, a una práctica que lógicamente permita esta generación de entornos virtuosos, la generación de entornos en donde el estudiante pueda incorporar en tiempo temprano aprendizajes que lo conduzcan precisamente a desarrollar un actuar que le nazca de forma natural, que la aflore de su interior solamente por el simple hecho de que somos personas que interactuamos, estamos en una casa común donde debemos procurar una amistad cívica que permita el crecimiento de todas las personas que intervienen en un tejido social. Este tema de la responsabilidad social ha sido también abordado a través de funciones sustantivas, declaran algunos autores, desde la docencia, desde la gestión, investigación y extensión, en donde no debemos olvidar que las casas de estudios superiores tienen un deber misional. Se deben a la sociedad,
co-construimos un espacio, co-construimos un ecosistema en donde existen personas. Antiguamente las organizaciones se comprendían como simplemente elementos que interactúan entre sí para alcanzar un objetivo, donde las personas pasaban a un segundo plano. Hoy por hoy debemos comprender que las personas es el centro, es el corazón de todo tipo de institución. Entonces, por lo tanto, estamos para y por justamente nuestros estudiantes, los socios comunitarios, las personas que integran justamente el ecosistema universitario, que tiene ciertas características según el lugar donde éste se encuentra. Entonces, por lo tanto, debiera existir en las instituciones de educación superior políticas educativas que permitan generar estas instancias de responsabilidad social desde el punto de vista de la declaración, como un deber misional, como un modelo educativo, como plan de desarrollo estratégico, como plan de estudio, de carrera propiamente tal, y que no simplemente se quede en una actividad curricular, asignatura, llámese como se llame, sino que permita el crecimiento a través de niveles de dominio, particularmente lo que conduzca a este comportamiento que nosotros estamos abordando el día de hoy. Esto debería motivar lógicamente al despliegue de un rol innovador, sustentable, integrador y lógicamente responsable, en donde amerita el asumir la responsabilidad social, lo planteo así, y también la responsabilidad personal de cada uno de los actores que intervienen en estos procesos educativos, procurando la formación de círculos virtuosos que contribuyen al comportamiento socialmente responsable de quienes, de los futuros tomadores de decisión. Porque debemos preguntarnos, ¿quiénes son precisamente las instituciones, las empresas, las personas que están involucradas en grandes escándalos? Hace un poco tiempo nos publicaron un artículo científico en donde nosotros vislumbrábamos 111 casos de falta de la ética en Chile. Entonces, por lo tanto, esto debería motivarnos con mayor fuerza y con carácter urgente, como estoy comentando, el desarrollo de estas prácticas que procuren el actuar socialmente responsable. Una forma, que es lo que comento hoy con ustedes, es precisamente el voluntariado universitario. El voluntariado universitario como una práctica genuina, discrecional, que no es obligatoria, que se inserta en una actividad curricular sin lugar a duda, pero que propicia, propende la rehumanización. ¿Debemos rehumanizar la humanidad? ¿Debemos enseñar valores? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno que nos conducen a hablar precisamente de esto? Bueno, debemos como universidades generar procurar esta transformación social y personal, en donde trabajemos con nuestros futuros profesionales, nuestros actuales estudiantes, para que desarrollen este tipo de voluntariado, ya sea a través de aprendizaje de servicio, aprendizaje basado en problemas, a través de distintas iniciativas, porque pueden existir muchas, que nos permitan finalmente poder generar estos contextos de aprendizaje profundo, significativo y transversal y que son para la vida, como lo plantea el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Entonces, por lo tanto, el voluntariado universitario y la responsabilidad social nos permiten comprender esto de manera transversal, holística, multidimensional y sobre todo humanística, en donde colocamos nosotros particularmente la importancia que tiene el ser humano por ser tal cual como es, en donde generemos todo estos replanteamientos. Entonces, por lo tanto, el voluntariado universitario y la responsabilidad social favorecen el replanteamiento social. ¿Quién soy yo? Preguntas que nos conduzcan a lo trascendental, no a lo efímero, no a lo superficial, no a lo banal, sino que realmente lo que trasciende a través del tiempo. Cuando me conozco quién soy yo y a qué he venido a este mundo, precisamente podemos generar una mayor conciencia social. ¿Cuál es mi relación con un otro? Y aparecen elementos como la otredad, como la alteridad, conduciendo al desarrollo de competencias, no tan solamente en ciertos aspectos que incluyen temas sanitarios, políticos, medioambientales, entre otros. Entonces, por lo tanto, la educación superior debe procurar la formación integral, en donde debe existir un equilibrio entre la educación disciplinar y también la educación ética, y hoy por hoy bajo el paraguas de la educación católica. Entonces, por lo tanto, incorporando estos elementos nos va a permitir generar estrategias como educación testimonial, educación del carácter, educación basada en principios y valores que son generalmente aceptados por una sociedad, buscando erradicar en todo momento la precariedad y la pobreza y todo aquello que emerge de las escaseces, ¿cierto? Y lógicamente de la baja igualdad de oportunidades para todos y todas. Pareciera que el COVID ha develado aquello que muchas veces ha sido oculto, aquella justamente precariedad. Estas instituciones de educación superior, entonces, por lo tanto, pueden tener distintos métodos, estrategias para incorporar valores como el altruismo, la equidad, la empatía, la ética, entre otros. Entonces, dicho esto, a través de la encíclica Fratelli Tutti, nosotros nos podemos dar cuenta que debemos favorecer
entornos en donde precisamente exista una amistad social. ¿Qué significa esto? El reconocimiento que habitamos un lugar común, que se liga lógicamente con la encíclica Laudato Si, en donde nosotros estamos tratando de buscar la instalación de valores, en donde nosotros podamos generar una relación armónica, equilibrada, una relación sana con un otro. Y cuando yo digo un otro, existe el reconocimiento de ese otro con todas sus complejidades, con todas sus necesidades, con todas sus virtudes, procurando en todo momento el crecimiento y el desarrollo de ambas partes. No que exista un bloque hegemónico, como antiguamente pareciera que estaban ahí apareciendo con mucha fuerza, donde nos decían que teníamos que hacer. Debemos ser co-constructores de espacios que nos permitan un desarrollo y un crecimiento equilibrado para todos. Entonces, por lo tanto, los datos sí también se relaciona producto de, lógicamente, de que habitamos una casa común que debemos cuidarla, una casa común que existe un reconocimiento que existe, voy a decirlo así, una parentela entre un otro, en donde existe esta relación de hermandad y además un cuidado de lo que nosotros tenemos, de nuestros recursos. Lo planteo de otra manera. Pareciera que fuera difícil, si no somos, en cierta medida, lo voy a plantear así, responsables con nuestras propias decisiones desde el punto de vista de cubrir nuestras carencias sin afectar a un otro, ¿cómo podríamos entonces ser responsables de que el otro, de aquellos sin rostro, de aquellas personas que aún no existen, de nuestros futuros hijos, de nuestros futuros nietos, si aún no los conocemos? Debemos ser corresponsables, lógicamente, de aquello también. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es la percepción de los estudiantes universitarios sobre la responsabilidad social de ellos mismos desde la perspectiva del voluntariado universitario? Analizaremos lógicamente estos resultados. Metodología rápidamente, una investigación cuantitativa no experimental, descriptiva, 2020 se levantó el dato, un instrumento que sigue en 3 secciones, con dimensiones como el compromiso con los demás, el descubrimiento personal, formación en responsabilidad social y el planteamiento del ejercicio profesional. 318 estudiantes de Perú, se hace un análisis factorial exploratorio. Con esta lámina podemos ver de que existe un agrupamiento de factores según la teoría. Voy a avanzar rápidamente porque eso no es lo centro de lo que quiero presentar hoy. Acá podemos darnos cuenta que existen valores que revelan qué cosa. Revelan que todas las preguntas que se hacen a partir de este cuestionario son confiables. Entonces, por lo tanto, puedo seguir con el análisis. Nos podemos dar cuenta que existe un elevado grado de asociatividad positiva entre la dimensión compromiso con los demás y el planteamiento del ejercicio profesional. El futuro profesional de Perú está reconociendo que materializar su ejercicio profesional amerita el cuidado del entorno. El amerita también el ejercicio profesional que da cuenta de la solución de problemas de quienes, de las personas que integran una comunidad en la cual esta persona se encuentra inserta. Cuando nosotros planteamos diferencias estadísticamente significativas del punto de vista de los grupos, bajo la lógica de los años de pertenencia en la universidad, nos vamos dando cuenta que en algunas dimensiones, desde el punto de vista de las responsabilidades sociales que ellos reconocen poseer, cuando entran a las universidades van con fuerza y reconocen que tienen ciertas responsabilidades sobre algunas dimensiones como aquí se plantean, pero a medida que van avanzando, esas responsabilidades van disminuyendo. Y fíjense ustedes, cuando ya están a puertas de titularse, reconocen y aumentan esa percepción. Entonces, por lo tanto, vemos que existe un vacío, una brecha en el itinerario formativo que debería incorporar estos valores de responsabilidad social, reconociendo esta casa común y reconociendo una amistad cívica. Y aquí esto es interesante, esta lámina. Esta pregunta, particularmente que se hace si pertenece o no al voluntariado, nos podemos dar cuenta que aquellos estudiantes que desarrollan voluntariado reconocen poseer mayores responsabilidades sociales. Entonces, toda la investigación que yo les presento hoy, esta lámina nos permite comprender. Hace poco participaba en otro congreso y se cuestionaba esto. No, lo que pasa es que la responsabilidad universitaria tiene funciones sustantivas, que tiene que abordar distintos elementos. Sí, perfecto. Pero nosotros que nos dedicamos a la academia debemos demostrar científicamente que precisamente la responsabilidad social, cuando se lleva a cabo a partir de estrategias como el voluntariado universitario, permite que nuestros estudiantes reconozcan esas responsabilidades que tienen como futuros profesionales, reconozca que se insertan en un contexto, en un entorno, los cuales lógicamente deben responder a ese desarrollo y ese crecimiento equilibrado, justo y transparente. Algunas conclusiones ya para ir cerrando, porque imagino que ya no me queda mucho tiempo. Algunos estudiantes están dispuestos a poder contribuir al medio ambiente. Están dispuestos a promover el desarrollo humano, la rehumanización, valores como la alteridad, la otredad. Pero también, por otro lado, existen a través de esta investigación momentos
que deberían ser atendidos con mayor fuerza en los planes de estudio, para que el estudiante, a medida que entra y va avanzando en su itinerario formativo, precisamente pueda aumentar y elevar ese grado de reconocimiento de responsabilidad social. Lo que nos permitiría poder diseñar modelos educativos, nos permitiría poder generar entornos de aprendizaje que procuren justamente este desarrollo de prácticas que son tan necesarias en la sociedad. Con esto ya voy cerrando. Muchas gracias por el aviso. Comentarle, y con esto cierro, ¿qué estamos haciendo nosotros para contribuir a una sociedad más justa, ética y transparente? ¿Qué estamos haciendo nosotros como académicos, como investigadores? ¿Qué estamos haciendo nosotros como futuros profesionales? ¿Qué estamos haciendo en el lugar que me encuentro, en el rol que desarrollo, para contribuir a una sociedad que realmente ilumine la sociedad, futuros profesionales de nuestras casas de estudios confesionales, que iluminen al resto por su actuar justo, ético y transparente? Entonces el desafío es que busquemos esta instancia de reflexión, pero que también podamos llevar a la praxis, para que todos nosotros contribuyamos, y en el estadio que nos encontremos justamente para una sociedad que procure el desarrollo equilibrado de cada una de sus partes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro, por tu interesante presentación. Yo creo que nos da mucho para pensar. Les recuerdo que las preguntas las vamos a hacer al final. Y ahora le damos la palabra a Victoria Fuentes, de Colombia, con su ponencia que se titula El liderazgo de los jóvenes universitarios como un acto de esperanza, una experiencia formativa en la Pontificia Universidad Javeriana. Victoria es psicóloga con magíster en educación por la Pontificia Universidad Javeriana, y le acompaña hoy día en esta presentación Karen Dueña. Muchas gracias. Mi compañera Karen, que es diseñadora industrial, es socióloga, bueno, estamos muy honradas de estar con ustedes en esta mañana. La ponencia nuestra se titula El liderazgo de los jóvenes universitarios como un acto de esperanza. Nosotras vamos a compartirles sobre una experiencia que tenemos en la Universidad Javeriana en la sede central, que se llama el curso taller de liderazgo javeriano. Es una experiencia que ofrecemos como estrategia formativa a los estudiantes de pregrado y también ha sido acogida por los estudiantes de posgrado. El objetivo de esta experiencia, que se desarrolla durante 3 días en inmersión total a campo abierto, es desde estas pautas del liderazgo javeriano poder generar interrogantes en torno a la manera como los participantes asumen su vida, establecen sus relaciones interpersonales de tal manera que los impulse a reconocer su potencial y ponerlo al servicio del bien común. Esta experiencia combina las metodologías experiencial y participativa. En el primer día nosotros lo dedicamos a la persona, a quien lidera, abordando temas como la historia de vida, el sentido y el propósito de la existencia y los sueños. En el segundo día abordamos lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales y todo lo que las impacta, como los principios, los valores, las decisiones, el diálogo, la escucha, para lo que se trabaja en esos 2 días confluir durante el tercer día y que los participantes puedan reflexionar cómo ponerlo al servicio de un propósito mayor. Este es impactar de manera positiva el entorno, la sociedad y poderla transformar en este sentido propositivo. Esta es una experiencia que gira en torno a 2 ejes. Por un lado, el de la formación integral y por otro lado, el de la espiritualidad ignaciana, siendo algo fundamental la formación entre pares, la formación de estudiante para estudiante, porque es una experiencia que no se queda solamente en el crecimiento personal de quien participa, sino que hay algunos participantes que quieren dejarse inspirar, que quieren dejarse afectar un poco más, y nosotros los llamamos facilitadores. Y en esa medida es la experiencia que, además de impactar el desarrollo personal, también impacta en esta formación de pares para pares, en la formación de otras personas. Y por eso nosotros hacemos pues una alegoría y potenciamos esta frase de Alberto Hurtado, porque se trata de los estudiantes que quieren inspirar, mantener esa llama encendida, y cuando no está de alguna manera avivada, pues también ayudar a que se avive. Bueno, es una experiencia que pone en diálogo 3 aspectos fundamentales en la vida de los estudiantes. Por un lado, fortalece todo lo que tiene que ver con la formación personal,
en todas sus dimensiones, espiritual, afectiva, comunicativa, ética y demás, pero por otro lado complementa lo propio de la formación disciplinar y articula, porque la experiencia personal, el quehacer cotidiano y la formación disciplinaria la pone como al servicio de la lectura del contexto, de las necesidades que tiene el entorno, enalteciendo así el compromiso de los estudiantes desde la responsabilidad social, que puedan liderar aportes en beneficio no solamente del mundo cotidiano, sino de la sociedad. Es una experiencia que deja aprendizajes para toda la vida. Por ello, nosotros hicimos un alto en el camino, procurando una mirada evaluativa más amplia. Cuando cumplimos la versión número 50 de esta experiencia, nosotros dijimos, bueno, ¿cómo realmente saber si esos aprendizajes que nosotros estamos diciendo que se dan en el curso taller de liderazgo están teniendo lugar y de qué manera? Más cuando algunos de los estudiantes ya no están en su etapa de estudiantes, sino ya están en el mercado laboral, e incluso algunos ya no viven en el país, sino están viviendo en muchos otros espacios de la geografía mundial. Con ello como meta, realizamos un consolidado con la información de todos los participantes, es decir, 2.306 estudiantes y 202 facilitadores de las 18 facultades de la universidad. Luego diseñamos un instrumento de recolección de información a modo de cuestionario, con preguntas abiertas y cerradas, que fue enviado bajo diferentes estrategias hasta obtener un número de respuestas que alcanzara un nivel de confiabilidad mayor al 95%. Esta información fue sistematizada y organizada en matrices que fueron trabajadas por medio de 2 softwares de análisis. El primero, para el estudio cuantitativo, se utilizó RStudio, un software de programación que permite el análisis por métodos estadísticos, diferenciación y comparación de datos. Para el análisis cualitativo, utilizamos NVivo, un software de procesamiento, organización, clasificación y análisis de información. Con los resultados obtenidos, realizamos tablas y gráficas que nos permitieron triangular la información para tener un análisis más profundo de las respuestas. Los insumos obtenidos comprobaron la hipótesis que teníamos al iniciar sobre si los aprendizajes partían o no de un liderazgo javeriano con énfasis en la espiritualidad ignaciana, y además nos dieron insumos para seguir desarrollando estrategias como la planteada y hacer ajustes sobre la existente. Los hallazgos de este ejercicio permitieron identificar los aprendizajes en 4 aspectos fundamentales, como facilitadores del programa de liderazgo para la vida cotidiana, para su vida laboral y para la construcción de país. Estos resultados parten de la identificación de aquellas menciones recurrentes que permitieron construir conceptos tomando como eje central las palabras más utilizadas y luego llenándolas de contenido con aquellas palabras u oraciones que las acompañaban. A partir de ello fue posible tener indicadores de los aprendizajes, pues las palabras, al convertirse en conceptos, indicaban la forma en que los participantes comprenden, apropian y comunican los valores, las herramientas y las características del liderazgo javeriano. Las siguientes piezas gráficas permiten entender estas construcciones y ayudan a visibilizar los resultados. Por cuestiones de tiempo solamente haremos énfasis en algunas de ellas, que estarán resaltadas en diferentes colores. Sin embargo, el material quedará para ser publicado por el Congreso y que lo puedan revisar a profundidad. Antes de empezar, es importante aclarar que los porcentajes de cada concepto no son excluyentes entre ellos, porque los participantes hacen referencia a más de un aprendizaje en sus respuestas abiertas. Por lo tanto, los porcentajes suman más del 100%. En primer lugar, vamos a ver los aprendizajes que obtienen los estudiantes al ser facilitadores del programa. Como se comentó anteriormente, ser estudiante facilitador es un proceso formativo que por al menos por un año en el que los estudiantes profundizan sobre lo que aprendieron durante su participación. En este punto, entonces, solamente acudimos al 20% de los participantes, que se convirtieron luego en facilitadores. En primer lugar, es interesante ver cómo algunos estudiantes encuestados manifestaron querer ayudar a los demás estudiantes a que sean la mejor versión de sí mismos y ayudarlos de la misma forma en la que ellos sintieron fueron ayudados por otros en su momento. Frente a otros aprendizajes, los estudiantes facilitadores coinciden en el aumento del sentido de pertenencia por su universidad, en el fortalecimiento del cuidado y el autocuidado, la humildad, el respeto, perdonar y pedir perdón, pero también entender su proyecto de vida. Además, se evidencia una alta vocación de servicio, entendida como una forma de aportar a la sociedad y de ayudar a los demás desde sus potencialidades y desde su profesión. Dentro de la burbuja de herramientas, llaman la atención la coincidencia en practicar el acompañamiento, el discernimiento y la pausa, que son propios de la espiritualidad ignaciana.
Los procesos de autoconocimiento y reflexión se entienden desde reconocer sus principios y creencias. Este crecimiento personal, identifican los facilitadores, solamente se logra a partir de salir de su zona de confort, de reconocer aspectos por mejorar y sobre todo de valorarse y aceptarse. Finalmente, el 30% de los encuestados manifestaron aprender que facilitar significaba darse cuenta de que son capaces de hacer aquello que creían que no eran capaces. Esto viene acompañado de un proceso de autoconocimiento y de un sentimiento constante de esperanza. Sumado a ello, facilitar procesos formativos para sus pares significó un aumento en su sentido de responsabilidad, de compromiso, de trabajo en equipo y de organización. En segundo lugar, 92% de los participantes afirmaron haber obtenido herramientas para su vida cotidiana. En este sentido, aparece nuevamente la pausa ignaciana, que desde la mirada de los estudiantes se entiende como un alto en la vida para agradecer, para aprender a parar, para reflexionar, para evaluar las propias acciones y desarrollar herramientas de introspección que permitan saber empezar, saber transcurrir y saber finalizar. En una medida similar, dentro de los aprendizajes destacados, cerca del 69% coinciden en la importancia nuevamente del cuidado y el autocuidado, el conocimiento de sus fortalezas, el reconocimiento de las capacidades de los demás y la toma de decisiones. Se identifica el servicio a la vez como una herramienta que en sus palabras se traduce en una actitud constante de servicio desde las fortalezas de cada uno, desde trabajar en sí mismos para poder ayudar a otros y desde la solidaridad. Llama la atención además el proceso de autoconocimiento al ser manifestado por más del 67%, y este se entiende como esa capacidad de introspección, de aceptación, de crecimiento personal, que permite identificar metas, fortalezas y debilidades y trabajar en uno mismo como una oportunidad de mejora constante. Finalmente, los participantes asumen el liderazgo javeriano que se vive desde la vida cotidiana para ser la mejor versión de sí mismos, que parte del reconocimiento de sus fortalezas y de sus debilidades para servir de manera responsable a los demás. En sus propias palabras, no es ganar, no es figurar o mandar. El liderazgo javeriano es servir a los demás y trabajar colaborativamente. En tercer lugar, el 86,4% de los participantes afirmaron tener aprendizajes para su vida laboral. En una medida significativa, identificamos el trabajo en equipo, haciendo referencia no solo al esfuerzo por lograr un objetivo común, sino también para reconocer las habilidades de los demás, tener un alto nivel de resolución de conflictos y ayudar a los compañeros siempre estando dispuestos a aprender. Quizás uno de los más llamativos es la felicidad. Este aprendizaje debe entenderse desde la aceptación de uno mismo, el reconocimiento de las habilidades propias y el potenciar fortalezas que permitan una vocación de servicio y un sentir pasión por lo que se hace. El concepto de equilibrio en este caso es identificado por más del 50% de los participantes y solamente se logra en la medida en que cada uno entiende sus emociones, asume retos con coherencia, es consciente de sus decisiones, es cuidadoso consigo mismo y con los demás. El sentido de responsabilidad, también mayor al 50%, aparece ligado a diferentes variables como la toma de decisiones y desde la profesión de cada uno para dar siempre lo mejor y aportar a la sociedad. Nuevamente es importante hacer énfasis en el liderazgo, que en este caso es manifestado por un 70% como un aprendizaje para la vida laboral, entendiéndolo desde un acompañamiento que ayuda a crecer a los otros, que enseña a los demás a dar lo mejor de cada uno, que impacta desde las acciones propias, sin opacar a los demás y siendo luz para los demás. Finalmente, el 71,3% de los participantes afirmaron haber obtenido aprendizajes para la construcción de país. En este sentido, la comunicación se entiende en primer lugar como un saber escuchar, como un tener apertura para diferentes perspectivas, establecer puentes y ser cuidadosos con la palabra. Seguida esta herramienta, el concepto mayormente utilizado por los participantes fue el de comunidad, un concepto que hace referencia al respeto por las diferencias, la unión, acompañar desde la integralidad, la cohesión y la construcción de redes. La empatía en este caso es entendida desde el reconocimiento de las diferentes historias de vida. El sentido de responsabilidad nuevamente aparece, pero esta vez se entiende desde tener ética en todo lo que se hace, conocer el contexto, cuidar el medio ambiente, pero también reconocer las luchas por las reivindicaciones sociales, así como las necesidades emocionales que puede tener cada uno. Y finalmente con ello poder tomar un rol activo frente a la realidad nacional. El 50% reconoce la cotidianidad como el momento en el cual se puede aportar a la construcción de país, y esto entendido desde la capacidad de transformar desde pequeñas acciones, aportando desde el rol que tiene cada uno y construyendo comunidad. Ligado a este aspecto aparece la coherencia como una perspectiva clave congruente con los principios y valores que permite tener esa visión ética en el actuar. Y finalmente la reflexión,
que es entendida como una acción crítica que permite ser consciente de quién es cada uno, de la realidad y de la afectación que pueden tener las propias decisiones sobre la vida de los demás. Esta acción es identificada por los estudiantes como un medio que puede ayudar a disminuir la indiferencia. A modo de conclusión de este ejercicio de caracterización e indagación, nos planteamos en el programa seguir continuando con este camino del liderazgo, no solo como una apuesta de formación integral, sino como una estrategia para acompañar, para formar, para inspirar estudiantes a creer en sí mismos, para generar redes formativas de esperanza con sus pares y para vivir el liderazgo como un estilo de vida. Un acompañamiento que como universidad no solamente practicamos en la etapa de ser estudiantes, sino que trascendemos ese espacio y esa vida universitaria, reafirmando el potencial que tiene la formación de pares para pares y resaltando el papel activo, protagónico que tenemos para desde el contexto universitario aportar a la construcción de país. Somos conscientes de que desde las relaciones de cuidado la juventud teje conjuntamente la esperanza para el logro de una sociedad más justa, equitativa e incluyente. Y por eso, desde la Pontificia Universidad Javeriana en su sede central en Bogotá, en Colombia, nos sumamos a este Congreso de la Universidad Católica de Chile, resaltando la experiencia que acabamos de compartir con ustedes como un aporte a la educación, como un acto de esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria, y muchas gracias, Karen, por su presentación. Para finalizar las exposiciones, doy la palabra a William Mendieta, de Colombia, cuya ponencia se titula Doctrina Social de la Iglesia como propuesta generadora, como propuesta generadora de sentido para estudiantes universitarios. William es magíster en filosofía de la Universidad de La Salle. Gracias, William. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Primero agradecerles a la Universidad Católica de Chile por este espacio que nos genera en el Congreso, a las universidades que nos acompañan, la Universidad Javeriana, que es bastante conocida acá en Colombia por su gestión social, y pues las demás universidades que pues están aquí con nosotros. Esta ponencia parte de una experiencia de aula que yo quiero trabajar o tratar con ustedes en tres momentos: uno de contexto, otro de desarrollo y por último de resultados. En la primera, de contexto, me gustaría primero puntualizar o particularizar un poco el concepto de doctrina social, que a veces lo escuchamos bastante y pues a veces no lo sabemos, o quizás de pronto lo aducimos a algunos términos. ¿Listo? Aquí está abreviado DSI, Doctrina Social de la Iglesia, que generalmente son los principios y las pautas que la Iglesia Católica ha desarrollado, reflexionado y puesto en práctica a través de la historia. ¿Para qué? Para transformar la sociedad con la fuerza del Evangelio acá, siguiendo el concepto que trabaja el compendio de la doctrina social. La Uni Agustiniana, que es una universidad joven, ha tomado estos postulados para desarrollarlos dentro de su gestión social, pero también desde su gestión curricular, desde su gestión académica. Por lo que pretende concientizar y siempre ha buscado la manera de educar integralmente, concientizando a los estudiantes sobre todo de las problemáticas sociales en las que estamos inmersos, partiendo de reflexiones, análisis y la aplicación de estos postulados para asumir desde la persona, desde la profesión, el mismo estudiante, un compromiso social efectivo. La misma universidad lo hace bajo un departamento que es el Departamento de Humanidades. Este departamento está adscrito a la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación, que es la que promueve pues, este tipo de reflexiones de carácter humanista frente a los estudiantes. Aquí, nosotros como departamento, pues somos un área transversal que propicia esta reflexión a todas las facultades. Y todas las facultades se ven acompañadas y también direccionadas en este componente frente a pues, sus desempeños y sus objetivos curriculares.
¿Quiénes son nuestros estudiantes? Nuestros estudiantes son primero jóvenes, en el sentido joven de la palabra, no solamente de edad, sino en el espíritu. Tenemos estudiantes de pregrado, especializaciones, tenemos estudiantes mayores también, pero todos o en su mayoría alegres. ¿Por qué? Porque están buscando mejorar su calidad de vida, buscando una mejor realidad, pero también no solamente verse beneficiados por ella, sino que también propiciar con sus habilidades, con su pensamiento, una manera de transformación. Por esto, pues la misma doctrina social, aunada con los presupuestos y la manera como se forman a los estudiantes, pues está brindando, primero, una educación integral y segundo, está conduciendo, llevando, motivando a los estudiantes para que participen en estos compromisos de transformación y en últimas también de la reconstrucción del tejido social que pues en Colombia ha sido de bastante importancia, ¿ya? Eso en el contexto. En el desarrollo, nosotros ¿qué hacemos durante las clases y durante este acompañamiento formativo? Primero, lo que pretendemos es quitar una venda mental. ¿Cuál es esa venda mental? Los estudiantes, generalmente de pregrado, la primera de las clases, por ejemplo, nosotros decimos usted que sabe, qué preconceptos tiene, qué prejuicios también tiene, primero, de la doctrina social y segundo, de la Iglesia Católica. Entonces, también preguntamos a veces qué espera de la clase. Muchos de ellos afirman, no, nos van a ver la religión, vamos a ver catequesis, pero cuando se les habla que esto está enfocado dentro de una propuesta social, pues va cambiando el pensamiento que los estudiantes tienen frente a esta propuesta. La intención siempre ha sido motivar a los estudiantes por buscar algo más respecto a la información que tienen. Muchos de ellos, pues obviamente tienen un preconcepto o una preconcepción o incluso un prejuicio frente a la Iglesia Católica, frente a su labor, por lo que dicen las redes sociales, por lo que dicen los medios de comunicación, y esto pues genera una diferencia, incluso en muchos de ellos, un odio sin argumentos frente a la Iglesia, ¿cierto? Entonces, también otro de los objetivos es precisamente aclarar, uno, la propuesta formativa y dos, motivarlos a que mediante este acompañamiento, mediante este semestre pues, de clase donde nosotros vamos a abordar la doctrina social, el estudiante tenga primero un pensamiento flexible que le permita reconocer otras maneras de ver la vida, de ver el mundo, pero también reconocer el trabajo que ha hecho la Iglesia y las propuestas que ha hecho frente a las diferentes situaciones por las que ha pasado el mundo, ¿cierto? La humanidad. Entonces, con esto, pues ya aclarando la propuesta formativa, el estudiante tiende a ser más flexible y a permitir mostrar y motivar estos contenidos de la doctrina social para incorporarlos posteriormente a su labor, a su profesión. Todo esto motivado también frente a algo que es supremamente importante, y es que todos tenemos una finalidad común, y es precisamente ese desarrollo integral al que estamos apuntando, ¿cierto? No solamente desde las comunidades educativas, sino desde todo tipo de entidades laborales, familiares, etc. Esto nos lleva, y esta misma doctrina social nos permite que podamos hacer unas aproximaciones a las diferentes realidades que tocan al estudiante y que en muchos de los casos no quiera como verse inmerso, ¿cierto? Muchos de nuestros estudiantes de pregrado, por ejemplo, son chicos que no les interesa ver noticias, que están cansados, que lamentablemente ven la injusticia social y a veces tienden a perder la esperanza
motivados por los comentarios y todo el flujo de información, todo el flujo de formación mediado por redes. Entonces, esta propuesta de doctrina social mediante la clase, pues nos permite a nosotros, primero, aproximarnos a una reflexión sobre memoria histórica. En este caso, por ejemplo, en este semestre, lo hemos hecho desde la literatura y lo hemos abordado desde unos textos que son de un autor, Alfredo Molano, que precisamente bajo la crónica comenta la historia de Colombia, ¿cierto? La historia de violencia por la que ha pasado Colombia y que no puede ser, primero, naturalizada y segundo, olvidada. Lo que nos permite después realizar una reflexión, realizar un acercamiento a la violencia que ha pasado Colombia, pero sin embargo a los procesos de paz, es decir, la intención que hemos tenido como sociedad para buscar ese bien común que ha sido la paz. En consecuencia, nos motivamos a hablar, por ejemplo, de la dignidad de la persona y también de la dignidad del trabajador. Entonces acá, por ejemplo, abordamos encíclicas como la Rerum Novarum, los estudiantes se apropian de ellas, motivan postulados, reflexiones, actividades frente a cómo, tomando y actualizando la información que tiene esta encíclica, la pueden disponer en sus profesiones, ¿cierto? Realizando estudios de caso, realizando juegos de roles. Entonces se ve cómo la doctrina social, en este caso en la encíclica, no se queda solamente en el pasado, ¿cierto? No se quedó en el siglo XIX, sino que ese mismo documento le está hablando al hombre, le está hablando al estudiante de hoy, ¿sí? Y ellos mismos hacen la reflexión de cómo se podría actualizar, como ya lo dije. Por último, pues también por lo corto del semestre, nos permite llevar hacia un reconocimiento de la dignidad de las personas, incluso de las personas más vulnerables. Es aquí donde la doctrina social nos permite abordar, por ejemplo, el tema de los habitantes de calle, de las personas en situación de prostitución, de migración, ¿sí? Y verlos desde otra perspectiva, porque pues, como ya lo dije, los chicos son bastante dados a dejarse llevar por la información y los mensajes que reciben de las redes sociales. Entonces, al inicio, por ejemplo, multiplican mucho el tema de, en este caso, el rechazo hacia los migrantes, ¿cierto? Acá en Colombia, pues, ha sido una de las situaciones de bastante cuidado y pues que ha despertado diferentes tipos de, pues, de aproximación. Entonces, con la doctrina social nos ha permitido ser más flexibles y mostrar al chico otras realidades por las que pasan precisamente grupos vulnerables, en este caso como los migrantes. Hemos tenido la oportunidad de realizar conversatorios donde hemos invitado personas académicos, sacerdotes, docentes también de, por ejemplo, de Venezuela, que nos han hablado sobre la realidad con la que ellos pasan. Y eso hace que los estudiantes también pues no la ignoren fácilmente, ¿cierto? Y cambien la perspectiva que tienen. Y ya casi para finalizar, pues aquí muestro los resultados de esta doctrina social que nos lleva a movernos. No solamente se queda en el aula de clase, en la teoría, leyendo unos documentos y haciendo actividades, sino que nos motiva precisamente a actuar, ¿sí? A servir, ¿no? Y eso ahí donde se crea la generación de sentido. ¿Por qué? Porque el estudiante ve que, que la información no se queda solamente en el pasado, en los libros, sino que le lleva a actuar, ¿cierto? Y le lleva a actuar primero optando por la vida. Y no solamente por la vida suya, sino también por las diferentes manifestaciones de vida, como lo dice el Papa Francisco
en la encíclica Laudato Si, ¿cierto? Asimismo, pues propende por el autocuidado y el cuidado del otro, reconociendo al otro, ¿sí? No solamente acercándose y aproximándose, sino reconociendo. Es por esto que se crea junto con el programa de proyección social de la misma universidad una serie de encuentros, de visitas, de actividades con grupos vulnerables. Unos, por ejemplo, en comedores comunitarios. Acá les presento las imágenes de unos comedores comunitarios donde pues se tiene encuentro con habitantes de calle, con personas de la tercera edad, con niños, los hijos de las personas en situación de calle, pues. Entonces, se les invita a los estudiantes para que puedan asistir. Estas comunidades, estas mesas y estos comedores comunitarios son orientados por una asociación llamada los servidores del servidor, quienes permiten que los estudiantes pues tengan esta experiencia. Pero no solamente queda la experiencia como un turismo, ¿cierto? Donde van a observar una realidad y ya, sino que la intención y el objetivo es que ellos se incluyan dentro de los voluntarios de proyección social para que continúen esta labor. Y ha dado unos frutos bastante importantes. En cuanto que se ha contribuido, por ejemplo, al sentido de liderazgo de los mismos estudiantes frente al hecho de propiciar espacios y actividades que lleven precisamente al cuidado y al reconocimiento del otro. Y por último, pues esto nos lleva también a precisamente la mitigación de la violencia y pues la opción por la paz. En las imágenes se encuentran unos chicos de gastronomía que realizaron una actividad que fue precisamente llevar un desayuno a los habitantes de calle, precisamente las personas en esta situación, de los comedores comunitarios de un barrio aquí en Bogotá llamado el barrio Santa Fe, que es uno de los más afectados por esta situación. Entonces, muchos de los estudiantes no se quedan solamente como egresados y van a la actividad, sino que muchos continúan siendo voluntarios y posteriormente, siendo egresados, también colaboran, ¿sí? Algunos de ellos, por ejemplo, teniendo sus empresas, porque muchos de ellos ya pues también tienen sus empresas, tienen sus emprendimientos, generan acciones para contribuir a esta acción social. Les agradezco mucho su tiempo y su disposición.